Shabbat Shalom familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Sean todos bienvenidos a este tiempo de Parashá, este tiempo de Shabbat, que el Señor nos regala cada día de reposo, cada semana, nos permite reunir en torno a su palabra y compartir de estos estudios. Hoy nuevamente con una porción de la Torah, una Parashá, en esta ocasión la número 52, que lleva por nombre Vayelech, que significa y fue. Esta Parashá consta de solamente un capítulo, es el capítulo 31 del libro de Devarim. Ya estamos finalizando el ciclo anual de la Torá, a puertas ya de las festividades de otoño, del cierre del ciclo anual también de festividades. Así que bueno, es una oportunidad para irnos preparando, ¿no? Para el tiempo de las festividades y para renovar nuevamente ese estudio de la Torá que año tras año realizamos Shabbat tras Shabbat. Así que familia, hoy los invitamos a que compartan con nosotros de este estudio, a que se dispongan, a que tengan ahí sus Biblias, el lugar donde toman notas, los resaltadores, los esferos, todo. Que tengan la disposición, que estén muy atentos porque como ya es habitual en estas series de enseñanzas, vemos varias citas durante toda la enseñanza, entonces para que nos sigan ahí con la lectura, aquí les publicamos y les compartimos el texto que estamos leyendo, pero también es chévere que puedan subrayar y seguirnos en su Biblia también. Así que familia, dicho esto, les damos la bienvenida y vamos a arrancar este estudio del día de hoy con una oración, encomendando al Señor este tiempo de enseñanza. Padre bueno, Rey eterno y misericordioso, te damos honra y gloria, Señor, en esta mañana, en este día de reposo, Señor. Este día que nos regalas, Padre, para buscar tu rostro, para buscar tu presencia, para descansar, para reposar, Señor, para alejarnos, Señor, de los afanes, de las preocupaciones, de los problemas que en esta vida, Señor, nos da, Señor, y que nos regalas, Padre, este tiempo especial para descansar, Señor. Que sea tu misericordia sobre nosotros, que nos llenes de tu favor, de tu gracia, que nos renueves, Señor amado, en este día, que nuestras fuerzas, Señor, sean multiplicadas, Padre, para poder continuar, Señor. Que hoy tu palabra llegue a nuestros corazones y seas hablando, Padre eterno, a través de ella, Padre, que redargullas, exhortes, consueles, alientes, Señor, y que nos des el entendimiento y la sabiduría para comprender tu palabra, Señor. Aleja de nosotros todo entendimiento terrenal, humano, Señor, y acércanos a tus pensamientos, a tu voluntad, a lo que realmente dijiste, Señor, cuando estas palabras fueron escritas, Señor. Que hoy nuestro corazón atienda, Señor, a tu voz, al llamado de tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta mañana y bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, familia, hoy estaremos estudiando, como les decía, esta Parashá número 52, capítulo 31 del libro de Devarim. Esta Parashá la he titulado De la ley a la gracia. Y vamos a ver qué es lo que esto implica, qué es lo que esto representa, porque de hecho es un tema que a lo largo de muchas enseñanzas hemos visto. De hecho, cuando estudiamos cartas como las de Romanos, la de Gálatas, la de los Corintios, estas cartas de Pablo que tocan este tema tan neurálgico en el asunto de la fe. Y digo de esta forma porque es un tema que a lo largo de la historia ha rondado las congregaciones, el cristianismo, ha rondado la fe en el Señor, porque tenemos una concepción, que vamos a ver si errada o no, acerca de qué es la gracia, ¿no? Y de qué es esa transición entre la ley y la gracia, usando palabras como las que el mismo apóstol Pablo cita en uno de estos pasajes que veremos hoy, ¿no? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta aparente transición o qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que representa? ¿Qué significa? ¿Y por qué lo vamos a estudiar en el marco de la parashá Vayelech? Esta parashá, que es la parashá en la que Josué es instalado como el sucesor de Moisés, en la que Josué va a reemplazar
a Moisés en la labor de introducir al pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Así que vamos a ver qué es lo que representa el que Moisés no haya sido el que llevase a Israel a Canaán, ¿sí? Sino que fue fue Josué el que lo introdujo. Moisés cumplió la labor de llevarlos, pero llegan hasta Moab, allí en el monte, ¿cómo se llama el monte donde muere Moisés? ¿Ah? No, parecido pero no. No, no. ¿Cómo se llama el monte donde muere Moisés? No, en ese no nevó. ¿Ah? ¿En el Nebo? ¿Seguros? No. En el Or, en el monte Or. ¿Aarón fue ahí? Antes fue en el Nebo que murió Moisés. Bueno, en el de Moisés nevó y en el de Aarón oró. Ah, ¿cierto? Entonces, eh, estaba entre ese y el Everest. Entonces, ¿qué sucede? Que Moisés llega hasta ahí nomás, no logra entrar a la tierra prometida. Vamos a ver por qué. ¿Cuál fue la causa, el motivo, la razón o la circunstancia que no permitió que Moisés entrara a la tierra de Canaán? Vamos a hacer esta enseñanza dinámica. Hay muchas citas que vamos a ver y varios puntos que vamos a tocar. De hecho, hay 6 puntos que vamos a tocar en esta enseñanza. Lo he dividido de esta manera para ir llevando una secuencia y tratar de entender el tema de esa transición de la ley a la gracia y de lo que el Tanaj describe como la manera de obedecer a Dios y de seguir a Dios, y lo que en el Brit Hadashah se nos menciona acerca de este tema también, y que por tanto tiempo ha sido tan mal interpretado y tan mal enseñado por causa de el entendimiento doctrinal que se le ha dado a escritos que son cruciales para este tema. Así que vamos a redescubrir, si se quiere, esto. Así que hay que tener corazón dispuesto, oídos atentos, ánimo pronto para escuchar la palabra del Señor, y ya al final de todo esto, pues hacer como hacían los de Berea cuando Pablo enseñaba las escrituras. Dice que ellos, ¿qué? Escudriñaban, buscaban, miraban si lo que Pablo había dicho era conforme a las escrituras o no. Así que lo que enseñemos hoy y lo que se enseña en ese canal y lo que se enseña en cada estudio que realizamos, pues es responsabilidad de ustedes, de los que oyen, de los que aprenden a través de esas enseñanzas, pues ir y revisar si esto es conforme a lo que está escrito, ¿no? Por eso, pues, cada enseñanza la traemos digamos, de alguna manera nutrida de pasajes bíblicos que nos ayuden a darle esa ambientación escritural al tema. ¿Para qué? Pues para evitar errores, para evitar que se nos escape por ahí alguna, o más que no se nos escape, se nos introduzca alguna doctrina o alguna enseñanza que vaya fuera de lo que la misma escritura dice. Entonces, la misión es siempre escudriñar las escrituras. Dijo Yeshua: ¿a vosotros os parece que ahí está la vida eterna? Pues si a nosotros nos parece que aquí está la vida eterna, pues debemos escudriñarlas. Y dijo Yeshua: ¿por qué estas qué? No. Dice Yeshua: estas dan testimonio de mí. Dan testimonio de mí. ¿Y a qué escritura se refería Yeshua? Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Tito, Filemón, Santiago. No. ¿A qué? A la Torá, a los profetas, a los escritos, lo que es conocido como el Tanaj. Eso no quiere decir que no den testimonio de Yeshua los evangelios y las cartas de los apóstoles, no. Pero en el mero contexto y en la literalidad de lo que dijo Yeshua, las escrituras dan testimonio de mí, lo habló acerca del Tanaj, de lo que es conocido mal llamado como el Antiguo Testamento, ¿no? Así que vamos a leer la parashá número 52, Vayelech, y fue Devarim 31:1. No la vamos a leer toda, aunque es solamente un capítulo, los invito al verso a verso para que lo estudien. Pero voy a leerles para darles el contexto y entramos en la enseñanza. Dice el capítulo 31, versículo 1 en adelante: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Aquí es el nombre, por eso se llama Vayelech. Fue, ¿no? De la raíz Yalach, ir, andar. Y dice:
Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Yahweh me ha dicho: no pasarás este Jordán. Ahorita les digo por qué el Señor le dijo que no pasaría el Jordán. Ya lo debemos tener en el haber, porque en este ciclo anual de Parashá lo estudiamos y cada año recordamos por qué fue que Moisés no entró a la tierra de Canaán. Pero ahora lo vemos, ahora les doy la cita que está en Bemidbar. Dice el verso 3: Yahweh tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué, que es un personaje importante para esta transición de la ley a la gracia, dice acá: será el que pasará delante de ti como Yahweh ha dicho. Y hará Yahweh con ellos como hizo con Sejón y Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Yahweh delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. ¿Con quiénes? Con los cananeos, ¿no? Haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. ¿Qué mandó el Señor con respecto a los cananeos? Destruirlos, sacarlos de la tierra, ¿no? Ok. Verso 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Yahweh tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y esto nos debe sonar a un pasaje muy recordado en nuestra vida de fe, ¿no? ¿Cuál? Josué 1, 8, 9, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, ¿no? Solamente que no te apartes de este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque así harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Y todo te saldrá bien. Entonces, creo que lo dije al revés, creo que va primero ese y luego va el mira que te mando que te esfuerces. El asunto es que, ¿de dónde sale esto? Es de las mismas palabras que Moisés da al pueblo cuando va a poner a Josué al frente. Esforzados y cobrad ánimo. Esta palabra no es solamente para Josué, es para toda la nación. Porque lo que les esperaba delante era cosa dura, conquistar, pelear contra naciones que parecían más grandes, más poderosas, más numerosas que ellos. Ciudades fortificadas, ¿no? Y el hecho nomás de pasar el Jordán y llegar a Jericó. Así que esforzados y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Yahweh tu Dios es el que va contigo. Y eso es una enseñanza muy importante, porque es que nos recuerda que el que entraría, aunque era Josué el que llevaría al pueblo a conquistar a Canaán, no eran sus fuerzas, era Yahweh el que iba delante de ellos. Y dice su promesa que Él no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate. ¿Cómo se dice eso en hebreo? Hazak. Esfuérzate. Vehematz. Y sé muy fortalecido, muy valiente. ¿Cierto? No te desanimes. Por ahí hay un canal en YouTube que se llama así, ¿no? Que es bien interesante las enseñanzas de este hermano que comparte. Hazak Vehematz. Esfuérzate y anímate, sé fortalecido. Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Yahweh a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Era responsabilidad de quien, de Josué, hacerle heredar a Israel la tierra de Canaán. Y Yahweh va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Fíjate que en tres versos, en tres versículos, le recalca esforzarse y cobrar ánimo. Verso 6, esforzados y cobrad ánimo, no tengáis miedo. Verso 7, le dice Moisés a Josué: esfuérzate y anímate. Y el verso 8, el que está contigo no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. O sea que recalca el Señor que la tarea sería difícil, que la labor sería apoteósica, pero que sería posible porque irían con el Señor. Pero el que fuesen con el Señor no les aseguraba nada si ellos no sé qué esforzaban, ¿no? El Señor prometió ir con ellos, pero esfuércense, esfuércense. Y escribió Moisés esta ley. ¿Cuál ley? La que recibió del Señor en el Sinaí. Y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Yahweh, a todos los ancianos de Israel, y les llamó Moisés diciendo:
Al fin de cada 6 años, en el año de la remisión, 7, perdón, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Yahweh tu Elohim, en el lugar que le escogiere, leerás esta ley, dice acá, delante de todo Israel, a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y todo extranjero que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Yahweh, vuestro Elohim, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y esto es importante para la enseñanza de hoy. Y es la encomienda que hace el Señor a través de Moisés para los que vendrían después. Y en este caso también para Josué, ¿no? Que iba ahí a entrar al pueblo. ¿Cuál era la encomienda? No. Que estas palabras las enseñaran. Que estas palabras las transmitieran. Que cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, ¿qué debían hacer? ¿Ah? Debían leerla, instruirla. ¿Para qué? Para que aprendieran a qué. A temer a Yahweh, ¿no? Y para que cumplan todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Yahweh. Y esto es interesante porque fíjate, si habías tenido hijos luego ya viviendo en Canaán, estos no podían decir, no, esa ley era para nuestros padres. ¿Por qué? Porque era mandatorio de parte del Señor cada 7 años repetirla. O sea que cada 7 años, si habían nacido hijos ahí en ese transcurso de tiempo, ¿qué debían hacer? Leer la Torá, escucharla, aprenderla, y todos aprenderían a temer al Señor. Y Yahweh dijo a Moisés, he aquí que se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión, y se apareció Yahweh en el tabernáculo en la columna de nube, en la columna que se puso sobre la puerta del tabernáculo, y Yahweh dijo a Moisés, he aquí tú vas a morir con tus padres, a dormir, perdón. Y este pueblo se levantará, fornicará tras los dioses ajenos en la tierra donde van a pasar en medio de ella, y me dejarán, invalidarán mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo los introduciré, en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel. Comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos. Les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Cuando les vinieran muchos males y angustias entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues serán recordados por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel, y dio orden a Josué hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate otra vez, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que juré, y yo estaré contigo. Fíjate que nuevamente lo dice. ¿Cuál es el cántico? El que en el siguiente capítulo 32, aparece el cántico de Moisés. Hasta ahí leamos. Entonces, lo que pudimos recordar aquí, en este pasaje, es la instrucción de esforzarse, de cobrar ánimo, de que la tarea sería difícil, pero que el Señor estaría con ellos para lograrla, conquistar la tierra. ¿Qué vemos aquí? La entrega, como se conoce, un término que se usa, la entrega de la estafeta. ¿Ustedes han visto en las Olimpiadas la carrera por relevos? ¿Cómo se corre la carrera por relevos? ¿Cómo se corre? Corriendo. ¿Cómo se corre la carrera por relevos?
¿Y qué pasa cuando se encuentran estos dos? Entregan la estafeta, entregan ese palito, esa cosita, ¿no? Que se la da al que está adelante para que éste siga corriendo, ¿no? La pregunta es, para que se la hagan aquí ya arrancando la enseñanza, la pregunta es, ¿el palito que se entrega a la estafeta cambia o sigue siendo la misma durante toda la carrera? La misma, ¿cierto? Arranca el corredor con ella y cuando alcanza al otro se la da. Este ya deja de correr, ¿cierto? Pero el que sigue, ese la lleva. Y así, sucesivamente, hasta el último que cruza la meta. Pero el testigo, la señal es la misma durante toda la carrera. ¿Ah? La misma luz. Es igual. Entonces, para que lo tengamos ahí presente en ejemplo para lo que vamos a hablar. Así que arranquemos. Primer punto de los 6 que vamos a ver. Vamos a hablar acerca de la ley. Y lo he llamado, la ley no puede llevar a la salvación, pero sigue siendo necesario. Y vamos a ver qué es lo que nos dice este punto. Moisés como representante, ojo acá, de la Torá, ¿por qué relacionamos a Moisés con la ley? Porque él fue el que la recibió, a él fue el que se le dio. Por eso se dice la ley de Moisés. No como si fuese de Moisés, porque como si él la hubiese escrito, sino porque él fue el depositario, él fue el primero que recibió el testimonio. La estafeta, él fue, seguimos en la analogía de la carrera, ¿no? Él fue el que recibió esa señal. Así que Moisés representa la Torá, la ley, la instrucción, pero no pudo introducir al pueblo en la tierra prometida, lo que simboliza, lo que representa una verdad espiritual profunda, y aquí es donde vamos a sumergirnos. Y es que aunque la ley es santa, justa y perfecta, como dice el Salmo 19.7, vayan a ir rápidamente al Salmo 19.7, ¿qué dice el Salmo 19.7? ¿Qué dijo David sobre la ley del Señor, el Salmo 19.7? ¿Ya lo tienen ahí? La ley de Yahweh, ¿qué? Es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, ¿que qué? Que hace sabio al sencillo, ¿no? Entonces, aunque la ley tiene estas características, es santa, es justa, es perfecta, ¿no? Su propósito radica en el camino que vamos a trazar para llegar a la meta. Entonces, Moisés representa la ley. Y aunque esta tiene las características que les acabo de leer en el Salmo 19.7, su propósito no es llevarnos al reposo, al descanso final. Incluso el propósito de la ley no es salvarnos. ¿Sí? ¿No? ¿Están aquí? ¿Sí? El propósito de la ley en sí no es salvarnos. El propósito de la ley no es introducirnos al reposo. Si seguimos la analogía de lo que pasó con Moisés y lo que les estoy mencionando. Ojo, la ley es perfecta, santa, es buena, pero su propósito final no es este. La ley señala como propósito el pecado. La ley hace 3 cosas. ¿Qué hace la ley? Nos muestra el pecado, nos bendice si la obedecemos y nos maldice si la desobedecemos. Ese es el propósito de la ley. Eso es lo que hace la ley. ¿Sí? La ley nos salva, la ley nos muestra nuestra condición. La ley señala el pecado, Romanos 7. Vamos a Romanos rápidamente. Yo les dije que vamos a ver hartas citas bíblicas. Romanos 7, del 7 al 12. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los romanos?
¿Qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿qué hace la ley? Me muestra el pecado. Me dice, esto está mal, esto está bien. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? El pecado, el yetzer hará, mi inclinación al mal, ¿no? Dice, tomando ocasión en el mandamiento. ¿Qué ve el pecado en el mandamiento? La ocasión para que yo peque, ¿no? ¿Qué produce el pecado tomando ocasión en el mandamiento? Codicia en mí. Porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, si la ley no dijera que no codiciarás, pues codiciar no sería pecado. Sencillo como eso, ¿no? Tan claro como el chocolate. No, mentira. Tan claro como el agua, ¿no? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué el pecado revivió y yo morí? Dice Pablo. Porque si el propósito de la ley es mostrar el pecado, bendecirme si la obedezco o maldecirme si la desobedezco, pues ¿qué sucede cuando entra la ley en mí, en un cuerpo pecaminoso, en un hombre carnal, en un hombre pecador? Pues que me doy cuenta que voy a morir, porque todo lo que la ley dice que no haga, yo lo he hecho. He roto la ley 1001 vez. Entonces Pablo dice, yo vivía antes sin ley. ¿Por qué? Pues porque no conocía el mandamiento. Entonces yo pensaba que codiciar no estaba mal, que robar no estaba mal, que yo vivía a mis anchas. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí, yo morí. O sea, me di cuenta de mi condición y mi condición es pecador, merezco morir. Verso 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué el mandamiento es para vida? El hombre que lo haga, dice la ley, vivirá. Recibirás bendición si lo obedeces. Pero como yo era un pecador desobediente, pues no iba a recibir vida, sino muerte. Entonces, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, como dicen algunos por ahí, es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Él resalta lo que dice David en el Salmo. La ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, la ley no me va a llevar a la salvación. La ley no me permite alcanzar la salvación. Y vamos a ver por qué la ley no me permite alcanzar la salvación. Bueno, para que entendamos, ¿no? Aunque es santa, justa y perfecta. Ya Pablo nos dio una pista y es el por qué la ley no me puede salvar. Ya Pablo nos dio una pista de por qué la ley no me puede salvar. ¿Y es por qué? Porque es tan perfecta que yo, siendo tan imperfecto, no la puedo cumplir. Y al no poderla cumplir, merezco morir. Por eso no merezco salvación, merezco morir. ¿Verdad? Ok. Vamos a ir atando cabos, uniendo rompecabezas, armando estructuras, armando casas. Y muestra, entonces la ley nos enseña el pecado, pero también, por cuanto somos pecadores, por cuanto la quebrantamos, por cuanto la rompemos, la ley nos muestra como propósito la necesidad de un redentor, de un salvador. Porque revela la ley la incapacidad humana para alcanzar la perfección que la ley demanda. De ahí que Pablo en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cuál es el dilema acá? Que la ley, por más de que sea perfecta, santa, justa, buena, no me va a llevar a la salvación. ¿Por qué? Porque me muestra mi capacidad de obedecerla. Me muestra mi capacidad de poder ser fiel a cada palabra. Entonces,
Antes, revela en esa incapacidad humana de alcanzar la redención, revela que necesitamos de un Salvador, de alguien que nos redima, de alguien que nos salve porque nosotros no alcanzamos, porque nuestro mérito no llega. En el Brit Hadashah se aclara que aunque la ley es buena y perfecta, no tiene el poder de hacer perfectos a los que la siguen. En lugar de traer la salvación por sí sola, la ley revela la naturaleza pecaminosa del hombre y la necesidad de un hombre por una obra redentora. Y Pablo dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Ayo. Ayo. Atu. Nuestro ayo. Para llevarnos al Mesías a fin de que fuésemos justificados ¿por quién? Por él. Por la fe. Entonces, la ley cumple su función al dirigirnos hacia Yeshua, quien es el cumplimiento y la perfección de la ley. ¿Cuál es la función de la ley? Al final, revelarnos la salvación que es por medio de Yeshua. Sin embargo, la observancia de la ley sigue siendo esencial. Por eso les digo, ojo y vamos por partes. La observancia de la ley sigue siendo esencial. Aunque no es el medio para la salvación, sigue siendo la guía para vivir en santidad y en justicia. ¿O no leímos ahorita en Deuteronomio qué le encomendó Moisés a Josué? ¿Qué le encomendó Moisés al pueblo? Que cada 7 años, cuando entraran allá a la tierra en la fiesta de los tabernáculos, leyeran la instrucción y la enseñaran. ¿Para qué? Para que las generaciones que no estaban ahí aprendieran a temer a Yahweh. ¿Y a dónde van a entrar ellos? A la tierra prometida, al descanso, al reposo. Pero la ley seguía siendo la misma. Entonces, aunque Moisés no los introdujo como símbolo de la ley, porque de hecho se muestra la naturaleza del pueblo cuando muere toda la generación que sale de Egipto por causa de la rebelión hacia el Señor, pues eso nos reafirma esto, nos reafirma el entendimiento para comprender que es la esperanza en Yeshua la que nos introduce o nos introducirá en la salvación. Pero la ley sigue siendo esa guía para vivir en santidad y en justicia. Es el estándar que nosotros como creyentes en Yeshua debemos seguir. La ley como un reflejo del carácter de Dios. Son sus palabras, es lo que Dios instruyó a su pueblo, al que llamó. O sea, esto no es un invento de hombres. Por eso les decía, aunque se dice es la ley de Moisés, no se le atribuye a él como si fuese él el que la hubiese escrito, como si hubiese nacido del corazón de Moisés. No, son las palabras del Creador manifestadas a los hombres. Así que es donde entendemos que la ley es el reflejo de la naturaleza de Dios, ¿no? Porque han engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas, dice el salmista. Eso quiere decir que la esencia, la naturaleza, lo que es Dios, está reflejado en su palabra, en lo que ha dicho. Dios es lo que ha hablado. Eso es lo que es Él. Por eso Él es fiel. Por eso Él es verdadero, ¿no? Porque es fiel a lo que ha dicho. Así que la ley, como un reflejo del carácter de Dios, establece los mandamientos por los cuales somos llamados a caminar en obediencia. Y manifiesta esto nuestro amor por Dios. Cuando tú y yo obedecemos a la ley, lo único que hacemos, o bueno, parte de lo que hacemos es manifestar el amor que tenemos hacia las palabras de nuestro Creador. Y como dice Yeshua, y a nuestro prójimo, ¿no? ¿Cuál es el gran mandamiento? Le preguntaron a Yeshua. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y uno similar a este, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que cuando obedecemos la ley, mostramos el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Yeshua, al cumplir la ley, entonces, Él no la abrogó, sino que la perfeccionó. Yeshua, al cumplir la ley,
no la termina, no dice hasta aquí fue. ¿Cierto? Es lo que se interpreta, lo que muchos tuercen, ¿no? El fin de la ley es el Mesías. Se finí, hasta ahí fue. No. Él, al cumplirla, no la abroga, no la termina, sino que la perfecciona y nos dio la capacidad, por medio del Espíritu, de caminar en ella con un corazón renovado, un corazón sensible a su voz, a sus palabras. Ya no en carne, como que entra en reversa a los mandamientos de Dios, sino en espíritu que anhela obedecer al Creador. Así que, bajo Yeshua, la continuidad de la ley permanece. Veamos qué dice Mateo 5, 17 al 19. Dijo Yeshua, no penséis que he venido para abrogar, para terminar, para acabar, ¿se entiende? Muchos lo traducen así, ¿no? Soltar, demoler. La palabra es katalúo en griego. Deshacer, desvanecer, derribar, destruir. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué? No entraréis en el reino de los cielos. Así que aquí Yeshua deja claro que la ley sigue vigente. Ahí está claro. Incluso después de su obra redentora. Su cumplimiento de la ley no elimina su relevancia, sino que la profundiza. No, es que ya con Yeshua, como es el fin de la ley, entonces ya no hay más. De hecho, el mismo Yeshua dice, pero ojo, yo no la he venido a terminar, la he venido para cumplir. Y nadie puede enseñar algo diferente a esto. Nadie puede enseñar esto como pequeño. Porque el que enseñe como pequeño esto, pequeño será llamado. Y el que enseñe como grande, grande será llamado. Dice, ahora, dice Yeshua, con respecto a la ley, que si nuestra justicia no fuese mayor, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que en ese entonces eran los más observantes, los que más ganas le echaban al cumplimiento de la ley, dice Yeshua, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que, nuevamente, es que hemos leído mal, no es que no haya estado ahí. Yeshua es muy enfático y muy claro en que nuestra justicia debe incluso superar a la de los escribas y los fariseos. O sea, que aunque recibimos por él la gracia, la vida eterna, la salvación a través de su obra, tenemos que seguir viviendo en justicia, en santidad, conforme a ¿qué? A la ley, porque no ha pasado de moda. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Punto 2. La desobediencia de Moisés y la necesidad de Yeshua como un mediador, o en este caso, de Yehoshua, sucesor de Moisés. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por desobedecer, ¿no? ¿Cuándo desobedece Moisés? ¿En qué lugar? ¿En un lugar llamado? No. ¿En un lugar llamado? Meribá. Allí desobedece Moisés. Esto simboliza que la ley por sí sola no puede llevar a las personas, no puede llevar al pueblo al descanso final. Sin embargo, la ley que Moisés recibió sigue siendo ese estándar divino y el pueblo de Israel debía seguirla y entrar a Canaán para lograr entrar. Así que esto refleja también que en la vida de los creyentes, de nosotros como fieles seguidores al Señor, a Yeshua, aunque Yeshua es nuestro Salvador, aunque Yeshua es el que nos da la vida eterna, el que nos da la salvación, el escrito está, que es por medio de Él que alcanzamos la vida eterna, la salvación,
La obediencia a la ley sigue siendo fundamental, vital. Y es vigente. Vamos a ver. Moisés, números 22 se dice, y Yahweh le dijo a Moisés y a Aarón, porque eso fue para los dos, por cuanto no creísteis en mi palabra para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, Meribá, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Yahweh, y él se santificó en ellos. Resumiendo, ¿qué sucedió? Pues que el Señor le dice a Moisés, háblale a la roca. Y él ya tenía la piedra, la roca por fuera, y la golpeó. ¿Cuántas veces? 2. La cogió a golpes 2 veces. Eso también es representativo, tipología de Yeshua, de lo que es Yeshua, que Yeshua se parte, ¿para qué? Es molido, ¿cierto? Y de él que brota agua que da vida. Ok, entonces Moisés, en un momento de efervescencia y calor, ¿no? Por eso la escritura dice, airaos, pero no pequéis. Moisés, pues, se le hubiera podido saltar la piedra, pero no desobedecer en una instrucción que Dios le dio. O sea, yo puedo estar muy molesto con la actitud del pueblo, pero Dios me dijo, háblale, no golpéala. Así que él se airó y pecó. Él hubiera podido decir, es que me la tienen al rojo, pero agua, piedra, déles agua, y algo hubiera pasado diferente, ¿no? Pero como se molestó y pasó a la desobediencia, golpeó la roca 2 veces, molesto. El Señor dio agua, pero luego lo reprende a él y le dice, no me santificaste. ¿Por qué no santificó Moisés al Señor? Porque el Señor en esa ocasión no quería que golpeara la piedra, quería que le hablara y que mostrara que Dios podía proveer a su pueblo también de agua. Así, podía ser misericordioso, podía darle a su pueblo lo que él necesitaba. Éxodo 24, 12. Entonces Yahweh dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Aquí nos recuerda, nos muestra que fue Moisés el que recibió aquella instrucción. Y 1 Corintios 10, 4 dice, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. El apóstol Pablo a los corintios les explica, les dice, que esa roca que fue golpeada por Moisés allá y de la cual brotó agua, era el Mesías, era Yeshua. Una roca que estuvo presente todo el camino en el desierto. Yeshua no es cuestión de que apareció ahí. Él estaba, dice Pablo, la roca espiritual que lo seguía era Yeshua. Esa agua que dio el desierto por la roca golpeada era Yeshua, que dio agua viva para que el pueblo no muriese de sed. Así que Moisés, a pesar de su gran fidelidad, porque dice la escritura que como Moisés ningún otro fiel, dice la escritura, ¿no? Fiel en toda mi casa. Tanto así que Dios hablaba cara a cara con él. Cuando él bajaba, dice que el rostro de Moisés resplandecía y le tocaba taparse porque brillaba tanto de la presencia que había recibido del Señor, ¿no? Entonces, Moisés, a pesar de que había sido muy fiel, falló en un momento crítico, en un momento que no debía, ¿no? Y no pudo liderar al pueblo para entrar a la tierra prometida. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado porque podemos ser muy obedientes, muy fieles, estar muy así, pero nos cogen una al Señor fuera de base y hasta ahí fue el asunto, ¿no? Mucha gente le juega a eso, le juega como que, ay no, yo toda la vida sirviendo al Señor. ¿Ahorita qué haces? No, pues ahorita estoy en otros cuentos, pero eso ya como si fuese, siempre lo relaciono así, ¿no? Como si fuese una tarjeta de puntos que la tienes ahí acumulada y en cualquier momento la redimes porque pues ya superaste, ¿no? Eso no es como la pensión de la que tú cotizas durante toda tu vida laboral y ya luego a los 60 y pico o a la edad que dice la ley, entonces ya te pensionas y entonces empiezas a recibir de lo que te pensionaste. No, con la fe es diferente. Con la fe, toda tu vida laboral y la que no es laboral y toda, tienes que permanecer en lo mismo
para que te alcance, para que al final te sirva para la salvación, ¿no? La Escritura nos recuerda que solamente aquel que persevera hasta el final este será salvo. Eso nos instruye o nos alienta a que permanezcamos firmes en la fe constantemente. Leímos ahora que Moisés le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, para que permanezcas en estas palabras, para que las enseñes, para que sigas en esto. Moisés no dijo, bueno, aquí yo ya muero, y todo lo que les dije, olvídenlo, entren como con Josué y hagan como se les antoje. No. Lo mismo que les dije, eso mismo deben hacer cuando entren allá. Y así instruyan a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Entonces, esto resalta nuevamente la necesidad de un mediador perfecto, de alguien que nos ayude a alcanzar esa gracia y ese favor que el Eterno tiene, que nosotros por nuestros propios medios y nuestros propios méritos no alcanzamos. Y Yeshua, quien cumple perfectamente la ley, por eso él dice, he venido a cumplirla y la cumplió perfectamente, no se rajó en ninguno, es quien introduce al pueblo al verdadero descanso. Por eso es que Josué viene a ser un símbolo, una sombra de lo que es Yeshua. Y ahorita vemos incluso su nombre tiene que ver con lo mismo. Entonces, la continuidad de la ley bajo Josué nos recalca a nosotros como creyentes la continuidad de la ley bajo la fe en Yeshua. Josué 1:7, que era el que estábamos citando ahora, que no leímos, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conformes a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La instrucción fue la misma para Josué. Lo mismo que Moisés instruyó, Josué debía instruirlo al pie de la letra. De hecho, Moisés les entrega una copia de la ley, ¿sí? Y no una copia barata, la original, ¿cierto? Y les dice ahora, replíquenla, guárdenla, pero replíquenla y enséñenla. Eso no es para que guarden ese allá en la biblioteca. Que recordamos a Moisés ahí porque nos dio este librito. ¿Y qué tiene ese libro? No sé, pero pues no, para que lo lean, para que lo pongan en práctica. Así que a pesar de que Josué introduce al pueblo a la tierra prometida, les recuerda que la observancia de la ley era fundamental para prosperar en aquella tierra. O sea, Moisés ya no está, va Josué. Pero el que entrara Josué al pueblo de Israel no significaba que ya dejaran de obedecer lo que Moisés había dicho. Porque la única manera en la que ellos serían prosperados en la tierra que entraban a poseer era si obedecían las palabras que Moisés había dicho. Entonces, ya no estamos bajo la ley, Moisés, sino bajo la gracia, Josué. Es lo que arranqué diciendo. Pero la verdad es que Josué fue instruido en la misma ley que Moisés para que continuase y para que ese pueblo recibiese bendición. En la tierra que iba a poseer debían permanecer en esas palabras. Primera de Juan. No solito, sino acompañado. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Elohim, a Dios. Que guardemos, ¿qué? Sus mandamientos. Y sus mandamientos no son, ¿qué? Gravosos. ¿Qué es la palabra gravosos? Cuando uno le dicen gravoso, ¿qué se le viene a la mente? Grave. Sus mandamientos no son gravosos. Sinónimo de gravoso, la palabra en griego es barús y significa pesado, cargoso, ¿cómo la ven? Cargoso, grave, duro, pesado. Eso es lo que significa. Así que el amor a Dios, dice Primera de Juan, ¿no?
es que guardemos sus mandamientos, sus leyes. O sea, la salvación llega por la gracia de Yeshua, pero el amor de nosotros a Dios se manifiesta en la observancia y en la obediencia a sus palabras, a sus mandamientos. Y te digo hoy una cosa, si no lo sabías, sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. ¿Sí? ¿Qué terapia? Obedecer a Dios. Uy, no, eso ya la ley pasó. Si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Si dices que le amas, anda como él anduvo. Si dices que le amas, pero no guardas sus palabras, eres mentiroso. Así que la ley sigue siendo la expresión de la voluntad de Dios en nuestras vidas y sigue siendo el reflejo de amor nuestro hacia nuestro Creador. Y aunque la salvación es por gracia mediante la fe en Yeshua, dice la Escritura, el amor a Dios se expresa a través de la obediencia a sus mandamientos. ¿Listo? Guarden eso. Aunque la salvación es por gracia mediante la fe en Yeshua, el amor a Dios se expresa mediante la observancia a sus mandamientos. No puedo decir que soy salvo y que amo a Dios si no guardo sus palabras. Punto 3. La conexión entre Josué y Yeshua. Yehoshua, su nombre en hebreo, Josué traducido, como tipo de Yeshua y el cumplimiento de las promesas. El nombre en hebreo, Yehoshua, que significa Yahweh es salvación, es la forma completa de Yeshua. Cuando me refiero a la forma completa es que el nombre completo es Yehoshua, pero el nombre de Yeshua está reducido, ¿sí? Pero la raíz es la misma, salvación de Dios. El nombre, este nombre que recibe el Mesías y que recibe Josué, tiene un profundo significado, ya que tanto Josué como Yeshua fueron agentes que trajeron salvación al pueblo de Dios. En niveles diferentes, obviamente, claro. Josué en introducir al pueblo en la tierra de Canaán, Yeshua en llevarnos a la vida eterna. Así que lo que la ley, representando a Moisés, no pudo hacer, Yeshua o Josué lo logra hacer guiando al pueblo a ese reposo y a esa redención eterna. Josué fue un líder que el Eterno encarga para llevar al pueblo a la tierra de Canaán, lo que representa la tierra física de Canaán, a conquistarla, donde el pueblo tendría reposo de sus enemigos, ya no andaría temiendo en el desierto a ser perseguido, a ser echado de un lado y del otro, sino que tendrían un lugar estable para asentar su descendencia y vivir tranquilos. De manera similar, Yeshua lleva al pueblo de Dios al descanso eterno o espiritual. Ese descanso que anhelamos tanto, que pasen todas las cargas, los afanes, las aflicciones de este mundo y podamos reposar en su presencia para siempre. Y esto lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 8 al 10. Hebreos 4, 8 al 10. Porque si Josué, Yehoshua, les hubiere dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como el Señor de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces fíjate, aquí el autor de Hebreos nos lo mastica. Y lo que está diciendo es, Josué introdujo al pueblo en un reposo que esperaban. Pero no es el reposo final. El reposo final viene a través de Yeshua. Por eso dice el autor de Hebreos, se habla de otro reposo. Si hubiese sido ese, pues ya no habrían más reposos. Pero hay un reposo esperado, que solamente se cumplirá a través de Yeshua. Entonces Yeshua lleva al pueblo de Dios al descanso espiritual,
al cumplir y perfeccionar la ley, ¿no? Y abrir el camino a la redención a través de su sacrificio. Solamente a través de la muerte de Yeshua es que ese camino se abre de vida para nosotros que estaba cerrado. ¿Por qué estaba cerrado? Leímos ahora al apóstol Pablo diciendo, porque mi carne, mi pecado, hallando ocasión en el mandamiento, me hizo caer y morí. Así que solamente queda la esperanza de una redención a través de una obra perfecta, a través de uno que no haya quebrantado ninguno de los mandamientos, que no haya pecado de ninguna manera. Así que el papel de Josué, que significa Yahweh salvación, al igual que Yeshua, es un tipo profético de lo que Yeshua haría en el plano espiritual. No solo introducir a su pueblo en el lugar de descanso temporal, sino en el descanso de una salvación eterna. Veamos este nombre aquí en Mateo 1, 21. Cuando se le aparece el ángel a Miriam, le dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué? Yeshua. Aquí se traduce como Jesús, ¿no? Pero su nombre no es Jesús. Su nombre es Yeshua. 1:21. Fíjate que aquí dice Jesús, ¿no? En el griego. De ahí viene el Jesús, y viene del griego Jesús. De origen hebreo, que viene del hebreo 3091. ¿Cuál es el hebreo 3091? Yehoshua, el nombre que estamos viendo de Josué. Así que Josué y Yeshua significan lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y la función que cumplen los dos, tanto Josué como Yeshua, es la misma en sus justas proporciones. Yehoshua en lo terrenal aquí y Yeshua en lo espiritual y en la eternidad. Entonces llamarás a tu hijo Yeshua porque él salvará, es salvación de Yahweh, al pueblo de sus pecados. ¿Qué viene a hacer Yeshua? Lo que la ley no pudo hacer. ¿Qué no pudo hacer la ley? Darnos la vida eterna. ¿Por qué? Por nosotros mismos. Por nosotros mismos. No porque la ley sea mala. La ley es perfecta, es justa, es santa. Nosotros, imperfectos, la infringimos. Por eso no podemos alcanzar la vida eterna. ¿Claro? O Movistar. Mateo 11, 28, 29. Dice, Mateo 11, 28 al 29 dice lo siguiente: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es ¿qué? Fácil y ligera mi carga. Mira que Yeshua nos alienta acá a seguir sus palabras, a guardar los mandamientos. Un yugo que es fácil y ligero. Leímos, sus mandamientos no son gravosos. El que ama a Dios guarda sus mandamientos, dice Juan, y sus mandamientos no son gravosos. Yeshua mismo dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera, ¿no? Así que la obra de Yeshua no es solo la salvación del pecado, sino también el cumplimiento de la promesa de un descanso. Sin embargo, como Josué, Yeshua no elimina la necesidad de obedecer la ley. O sea, sigue presente ahí. Perfecciona esto porque pues nos pone en ciertos mandamientos la tarea más difícil, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero dice Yeshua, pero cualquiera que mire... No, ¿cómo es que dice? No, pero dice, no codiciarás, creo que es acerca de la fornicación. ¿Sí es acerca de la fornicación? ¿Cierto? Porque dice que cuando uno mira a una mujer, del adulterio, ¿cierto? Cuando uno mira a una mujer con deseo y eso, y la codicia, ya adulteró en su corazón. Ah, ok. Entonces,
Yeshua, ¿qué hace? Nos eleva el estándar, no porque la ley ya no lo tuviera, sino porque nos da un entendimiento mayor. Y algo que se desconoce y es que bueno, eso lo va a tocar ahorita, pero es el tema de la obediencia a la ley porque toca, pues porque pues Dios mandó y ¿qué se le hace? Tocó hacerlo. Y lo que representa la obediencia a la ley, como dice Juan, por amor. Ese es el nivel al que Yeshua nos lleva, ¿sí? No una observancia meramente legalista de, pues sí, yo aquí chuleo y cumplo mandamientos porque pues toca hacerlo y ya. Sino Yeshua nos lleva a un nivel superior de observar la ley y de guardar los mandamientos por amor. Partiendo de un corazón circuncidado, de un corazón dispuesto a obedecer a Dios con amor. Ujú, ujú, ujú. Amén, Joshua nos abre más el entendimiento a la observancia de la ley. Por eso les digo que trasciende de la mera legalidad de leer un texto y decir, codiciar. No, pero yo no lo he hecho así. Yeshua dice, ojo, porque la miraste, deseaste, perdiste. Ya quebrantaste la ley. Ya hiciste algo que no era debido. Entonces, eh, Yeshua no elimina la necesidad de obedecer la ley, sino que la perfecciona. Y la ley sigue siendo válida, pero ahora se vive desde una nueva perspectiva de redención y de gracia. O sea, imagínate, por medio de Yeshua recibimos el perdón a nuestros pecados y la esperanza de una vida eterna. Eso quiere decir que el récord, el score, ¿cómo se dice? Sí, el récord, ¿no? El score, ¿cómo se dice eso? El récord, ¿cierto? De pecados pasados, de antecedentes penales que teníamos de deuda, fueron saldados por Yeshua. Pero, no nos da licencia como Chuck Norris era o era Bruce Willis. No nos da licencia para pecar. No nos da licencia para que vivamos como se nos antoje. ¿No? Ahí es donde ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia, pues te digo que la gracia demanda más, incluso que el propio entendimiento de ya no estamos bajo la ley. La gracia demanda más. Porque la ley, porque tocaba. La gracia, por amor a lo que recibí por medio de su obra redentora. ¿Mm? Ajá. Yeshua no. La escritura nos muestra así que el pueblo de Israel se acostumbró a el dicho ese, reza, peca y empata. Pecaban, se desobedecían a Dios, tales, y decían, bueno, pues la ley dice, aquí espérese, leamos, cuando haga eso, no sé qué, entonces presente, listo, pum, se lo llevo, presento y estamos a paz. ¿Cierto? Y listo, tranquilos. Bueno, el apóstol Pablo ya nos enseña en el Brishad, ya nos muestra que al haber sido liberados de ese pecado, de la deuda del pecado, de haber sido pagada, ya no podemos permanecer en el pecado, vivir como lo hacíamos antes, esperando que Yeshua vuelva a morir por nosotros. Ya lo hizo una vez. Ya cuando desechamos su gracia y vivimos quebrantando la ley de Dios y desechando sus mandamientos, ya no queda más sino expectación de juicio, de esperar que el Señor juzgue nuestras obras por cuanto ya
hubo una obra perfecta para redimir nuestros pecados. Entonces, la ley sigue siendo válida, pero ahora se vive desde una nueva perspectiva de redención y de gracia. Punto 4. La transición del liderazgo y la continuidad de la ley. Con respecto a este punto, el liderazgo de Moisés pasa a Josué. Refleja el cambio de una manera anterior a guardar la ley, si se quiere, y a una manera posterior de guardar la ley. ¿Sí? Sin embargo, esta transición no implicaba en ningún momento que la ley se haya vuelto obsoleta o haya perdido su relevancia. Josué, al liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, insistió que la ley dada por Moisés debía ser observada, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ya no estaba Moisés, seguía Josué, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, Josué recalca, insiste en observar fielmente las palabras de Moisés. De manera similar, nosotros como creyentes en Yeshua estamos también llamados a seguir los mandamientos de Dios, no como un medio de salvación, como que el que chulea ahí la lista y dice, yo como que voy entrando al cielo, sino como una guía para vivir conforme a la voluntad del Señor. El hecho de que Josué continuara guiando al pueblo bajo la ley, porque es que Josué no entra a Canaán y dice, bueno, muerto Moisés, hagamos rumba, que lo que no nos dejaba hacer ahora sí háganle, mijo. No. El hecho de que Josué continuara guiando al pueblo bajo la ley de Moisés demuestra que aunque Moisés no pudo completar la tarea de llevar al pueblo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, al descanso físico, la ley seguía siendo la guía divina para la vida del pueblo de Israel en la tierra prometida. Yeshua, al cumplir la ley, Mateo 5:17, yo no he venido a abolirla, sino a cumplirla, no la abole, sino que la perfecciona y a través de su sacrificio nos capacita para vivir conforme a ella. Con corazones renovados por la gracia y la verdad del Señor en nuestras vidas. Dice la Escritura, ya les leo. Ay, creo que no puse esa cita. No la puse. Bueno, recuerdo ahorita esta cita, pero no la puse acá. Dice la Escritura que me la completa en la primera parte, pero la segunda parte dice, pero la gracia y la verdad vinieron por el Mesías, ¿no? ¿Es Juan? Primera de Juan. Juan 1. Ok. Eso. Porque la ley vino... Sí, es que no puse esa cita acá. ¿Es Juan qué? ¿Será que? Venga, a ver, la ponemos a ver. Juan 1. Sí, el Evangelio. Sí, dice, porque la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad por Yeshua. No sé. Lo estoy buscando. Ya, 1:17. Juan 1:17. Entonces, la vamos a poner aquí. Entonces la pongo aquí en las notas para futuras ocasiones. Juan 1:17. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. Entonces, con esto completamos el entendimiento de esta transición de la ley a la gracia. Y es que a través del sacrificio de Yeshua nos perfecciona en una observancia de la ley conforme a su voluntad, con corazones renovados, con corazones circuncidados, con corazones dispuestos
a obedecer por la gracia y por la verdad que Él trajo. Como dice Juan, la gracia y la verdad vinieron por Yeshua, la ley vino por Moisés. Juan 14:15, si me amáis, dice Yeshua, ¿qué debemos hacer? Guardad mis mandamientos. Así que la ley sigue siendo el estándar divino para la vida en santidad. Aunque Yeshua cumple la ley, no la termina, sino que nos llama a vivirla en plenitud. Esta es una transición de la obediencia, era lo que les decía ahorita, de la obediencia legalista, y entiéndanme por legalista, el que chulea mandamientos, como el que cumple una lista de mercado cuando va al súper y compra y dice, pues los estoy cumpliendo, ¿cierto? No matarás. Nunca le he enterrado un puñal a nadie, ni he cogido un arma, ni le he disparado a nadie. Ah, ¿no? Esa es la observancia a la ley legalista. O sea, leí en la letra y yo lo cumplo. Pero viene la gracia y la verdad de Yeshua y nos revela que el que habla mal de su hermano lo mata en su corazón. Es un asesino. El que le dice necio a su hermano, fatuo, tonto, lo mató en su corazón. O sea que te vuelves un asesino en serie a causa de tu proceder con tu prójimo. Entonces, entiéndame aquí esto. Es una transición de la obediencia legalista a una obediencia basada en el amor y la fe en Yeshua. Siguiendo sus palabras, oyendo su voz. El que le ama debe andar como él anduvo. Y si él me enseñó a que no hable mal de mi hermano porque lo estoy matando, pues también eso tengo que agregárselo ahí. Ahí es donde se entiende el espíritu de la ley. Y no solo la letra. Porque la letra mata y el espíritu vivifica. Nos da entendimiento el espíritu de Yeshua en nosotros a la ley, a la letra. Porque si te quieres poner a cumplir letra como chuleando cosas, morirás ahí. No te va a alcanzar. Pero en el espíritu que revelado a través de Yeshua, en la observancia de esos mandamientos, traerás vida. Dime. El pueblo estaba acostumbrado de una manera a los mandamientos, entonces para ellos era la circuncisión solo del cuerpo, pero Yeshua nos muestra que va más allá y es la circuncisión del corazón. Por eso todo él lo lleva a otro nivel, diciendo este mandamiento no parte de que usted ya lo ejecutó con el cuerpo, sino de parte desde el corazón. Ese ejemplo me sirve para algo que les voy a decir. No les iba a decir eso, pero el de la Brit Milá, la circuncisión. La Torah dice, no matarás. Entonces, en la misma lógica, pues no he disparado un arma a alguien, no lo he apuñalado, no he matado a nadie. Yeshua viene y dice que el que diga fatuo necio a su hermano, ya lo mató en su corazón. El chismear del hermano es como matarlo. Como coger un arma y apuñalearlo. Si yo no hablo mal de mi hermano y no le digo necio, ni fatuo, ni chismorreo de mi hermano, ¿cierto? No estoy matando. Pero si cojo un cuchillo entonces y lo mato, como la ley ya pasó, pues no tiene trascendencia. Lo uno no quita lo otro. Ahí es donde el entendimiento de la circuncisión trasciende también. Se dice, no, la del corazón, solo la del corazón. Y la del corazón porque es que ya no es en carne sino en espíritu y no sé qué se dice más. La observancia a la circuncisión del corazón o el que tener un corazón circuncidado no abole ni elimina el otro. La física. Ambos son instrucciones que dio el Señor. ¿Vemos? Ahí está la lógica chévere con el mandamiento de no matarás, ¿no? O como el de codiciar y adulterar en el corazón. Yo nunca he adulterado en el corazón porque no codicio a una mujer, pero adulteré con ella y no pensé en ella. No sé cómo uno no adulteraría. Pensaba en mi esposo, no sé si era más salvaje. pero ven que incluso cuando uno piensa esas cosas es absurdo. Porque tú no puedes adulterar con alguien en lo físico sin haber adulterado en lo
en el corazón, en lo espiritual. O sea, ¿sí me va a entender? Como de la misma manera, no puedes matar a alguien en lo físico sin haberlo matado en tu corazón. De la misma manera, no puedes ser circuncidado en la carne si no eres circuncidado en el corazón o viceversa. ¿Ven que las dos van ahí? Sí, ahí es donde ahorita leeremos un pasaje donde dice Pablo que la circuncisión y la circuncisión no vienen a hacer nada, en ese orden de ideas, en el sentido estrictamente de, sí, lo cumplo ahí como chuleando. Es que el problema es la observancia, en el término que me permiten hoy usar para esto, legalista de la ley, a la observancia basada en la fe y en la gracia y en el amor que recibimos de Yeshua. Quinto, ya vamos a acabar. El descanso prometido y la fe en Yeshua. Aunque la generación de Moisés no pudo entrar, porque no solamente él, sino los otros que salieron de Egipto no entraron junto con Moisés porque el Señor los reprendió por causa de su desobediencia, no pudieron entrar a la tierra prometida debido a esa incredulidad. Eso sirve como una advertencia para que nosotros caminemos en fe y en obediencia, así como el pueblo entró en Canaán bajo el mandato y la instrucción de Josué. Aún tenían que observar la ley. Nosotros, al seguir a Yeshua, somos llamados a caminar en obediencia también a los mandamientos. Veamos qué dice Hebreos 3, 18 al 19. A quienes juró no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, pregunta. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, ¿quiénes no pudieron entrar al reposo? Sino los que desobedecieron en el desierto. Ellos no pudieron entrar en el reposo, por cuanto fueron incrédulos. Y en el 4, 1 al 2, ahí mismo de Hebreos, pero más adelantico, dice lo siguiente: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Es un pasaje que hemos tratado en otras enseñanzas, cuando leímos el Hebreos verso a verso también. Y acá es muy claro y dice que la buena nueva, el evangelio, también fue enseñado a Israel en el desierto. Lo que pasa es que aquí ya sabemos que hay monje encerrado que pone buena nueva y no pone evangelio. Es la misma cosa. Buen mensaje. Evangelios, ¿no? Las buenas noticias. Ok. A nosotros también se nos ha anunciado el evangelio como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que, como la entrada a la tierra prometida no significaba el fin de la observancia de la ley, seguir a Yeshua no exime a los creyentes de guardar la ley, los mandamientos. Yeshua llama a una fe viva. De ahí a que Santiago nos recuerde que la fe sin obras es muerta. Yeshua nos llama a una fe que se demuestra, que se expresa en la obediencia a la voluntad de Dios, que está revelada en sus palabras, en la Torah. Y punto 6, por último, la obediencia y la observancia de la ley en el contexto de la gracia. Ya pues a estas alturas ya lo hemos entendido, pero voy a reforzar con algunos pasajes. Muchos malinterpretan y malentienden los escritos de Pablo. Pedro dice, las palabras de Pablo son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Dice el apóstol Pedro acerca de Pablo. Pablo, un hombre docto en la ley, instruido bajo los pies de Gamaliel, fariseo, hebreo de hebreos, de todos los títulos que habidos y por haber los tenía Pablo, fue llamado a predicar el buen mensaje, la buena nueva, a los gentiles, a las naciones, a Israel en medio de las naciones, y a los que, no siendo Israel, oyeran el mensaje y también aceptaran ese mensaje para sus vidas y vinieran a ser parte del pueblo de Dios. Así le plació a Dios, ¿sí? Unos dicen de pronto hubiera sido mejor que hubiera mandado a Pedro, que no era tan docto,
a los gentiles y a Pablo lo hubiera metido a predicar en las sinagogas con los judíos. Pero Dios no es así, cogió a Pedro y lo mandó a los judíos a predicarles, y a el más docto y sabio y entendido lo mandó a los más necios y más perdidos o más ignorantes, es la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque a Dios le plació hacerlo así. Y nos puso el Señor en un dilema que venimos redescubriendo hace unos años, y es de lo que trata este mensaje, y es poder reentender lo que se dijo y por qué Pablo habló de la manera que lo habló. Y cuando llegamos a ese punto, nos instalamos en versos como Romanos 6:14, que era el que les dije al principio, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este es un pasaje súper mal entendido, porque lo que se cita es la parte B, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero yo pregunto, ¿leíste el contexto, o por lo menos leíste la primera parte del versículo 14? ¿Cómo dice la primera parte del versículo 14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La primera parte del versículo ya de hecho nos explica por qué no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero no obstante, si se quiere profundizar, pues uno lee un poquito más atrás y lee todo el contexto. Incluso desde el verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo está diciendo, dejen de servir a sus miembros carnales, pecando a sus anchas y viviendo como se les antoja, ¿sí? Ya el pecado no puede tomar control sobre sus vidas, porque, dice, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Que los creyentes ya no tienen que observar la ley? Como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿será que es que ya no hay que observar la ley? Lo que Pablo enseña es que no estamos bajo la ¿qué? ¿Qué hace la ley? Nos muestra el pecado, nos maldice o nos bendice. Ya no estamos bajo la maldición de haber quebrantado la ley. La condenación de la ley. Ya no estáis bajo la condenación de la ley, que decía, el hombre que pecare morirá. Sino que ahora estáis, ¿qué? Bajo la gracia, ojo aquí, que nos capacita en espíritu para cumplir la ley. Es diferente. Entonces, desde un corazón transformado, desde un corazón circuncidado, estamos capacitados ahora para observar la ley que antes no podíamos observar, porque nuestro cuerpo pecaminoso, carnal y animal vendido al pecado no nos lo permitía. La gracia no es una excusa para desobedecer los mandamientos, sino el poder para vivirlos con fidelidad, con amor, con verdad. Romanos 6:15, sigamos ahí en Romanos, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Esa sería la pregunta que uno debería hacer. Ya no estoy bajo la ley sino bajo la gracia, entonces yo ya no guardo la ley. Entonces pregunta Pablo, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y dice Pablo, en ninguna manera. 6:15 de Romanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la justicia para vida? ¿O de la obediencia para justicia? Así que ese texto de ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, súper fuera de contexto, los invito a que vean Romanos verso a verso, que profundizamos mucho más en eso, aquí es un pincelazo.
Pero la esencia es que la gracia no es excusa para desobedecer los mandamientos, sino el poder para vivirlos con fidelidad. Eso es lo que es la gracia. Ya lo hago por amor, porque retribuyo, devuelvo tanta misericordia que no merecía a través de la obediencia a las palabras de mi Creador, que antes le daba la espalda, pero ahora lo veo y digo, debo obedecerlo, debo seguirlo, debo amarlo, porque Él me amó primero a mí. Así, familia, que como dice Santiago 17, la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras, dice Santiago, que yo te mostraré mi fe por mis obras. La gracia de Dios nos capacita para vivir conforme a su voluntad. La obediencia a los mandamientos no es un medio para obtener salvación, sino una expresión de amor y fidelidad a Dios. Porque la salvación recibimos por gracia a través de Yeshua. Pero por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios expresamos nuestro amor y nuestra fidelidad a esa obra tan grande que Él hizo por nosotros. Quien nos redimió de la muerte, quien pagó la condena, quien quitó de nosotros todo el prontuario que traíamos detrás de ser pecadores. Expresemos amor a Dios a través de la obediencia a sus mandamientos. Romanos 3:31, luego, pregunta Pablo otra vez, así como seguiremos pecando para que la gracia abunde. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que ¿qué? Confirmamos la ley, dice Pablo. Confirmamos la ley. Primera de Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y ese es otro pasaje que es mal entendido, porque se dice, ¿ves que si es incircunciso o circunciso igual no importa? No, porque al final dice, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios dicen que hay que circuncidarse. Entonces, es un mal entendimiento. O Pablo estaba loco y se confundía y decía sandeces, o nosotros leemos y entendemos mal lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? No te jactes de ser circuncidado si no observas con amor y fidelidad las palabras del Señor. Porque el judío nace y a los 8 días lo circuncidan, crea o no crea. Vaya a practicar la ley o no la practique, tema a Dios o no lo tema, lo circuncidan al 8º día porque es costumbre, es tradición. Es un mandamiento que el Señor instruyó al pueblo de Israel, pero que, como aquí en Colombia, el bautismo para los niños o la primera comunión es costumbre, es tradición. Lo entiendan unos o no lo entiendan, pregúntale al 100% de la población y el 80% te dirá que, a menos de que hayan sido creados en otra manera, pero de la totalidad, muchos, la gran mayoría, bautizados o primera comunión o esas cosas. ¿Por qué? Pues porque es la costumbre. En el judaísmo, o aparte del judaísmo como religión, más bien en la cultura y en la costumbre oriental y propiamente judía, pues la circuncisión hace parte del paisaje, hace parte de la cultura, ¿sí? El hecho de que sea parte de la cultura no quiere decir que no sea una instrucción que venga de parte del Señor. Pero muchos se circuncidan, ¿cierto? Por parte de la cultura. Hoy en día, en Occidente, muchos por cuestiones médicas también lo circuncidan, pero eso no te hace un temeroso de Dios ni te hace un hijo de Abraham o que cumples la Torá. ¿Cuándo la circuncisión en la carne viene a cobrar sentido? Cuando tienes una en el corazón que la avala. Si no es, pues un procedimiento más, un rito más. Es como el judío que no trabaja en sábado, por costumbre, por cultura, por tradición. Eso no lo hace un observante a la ley o no lo hace una persona temerosa de Dios. Y no me meto con el judío así como por demeritar a nuestros hermanos judíos, sino para entender que pues no todo el que me dice Señor, Señor
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Así que eso es lo que representa este pasaje, las circuncisionades y las incircuncisionades, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pablo no estaba loco. Pablo nos enseña aquí, haz valer la circuncisión que tienes, y si no la tienes, pues obedece, porque Dios dice que lo importante es guardar su palabra. Así que Pablo nunca enseñó que la ley fuese abolida, sino que enfatizó que la ley por sí sola no puede justificar, pero sigue siendo el camino de vida para los que han sido justificados por la fe en Yeshua, ¿no? La gracia nos libera de la maldición de la ley, o sea, la condenación, pero no de la obligación de vivir una vida en santidad conforme a las instrucciones y mandamientos de Dios. Así que, familia, el paralelismo entre Moisés y Josué, entre la ley y la gracia, entre Moisés y Yeshua, es un tipo sombra de lo que el Señor quería mostrar. La ley representada por Moisés, que nos lleva a Yeshua, quien nos introduce al reposo espiritual, a la eternidad. Sin embargo, la ley no ha sido abolida, sino que su cumplimiento y observancia son fundamentales en la vida de la fe de un creyente. Como seguidores de Yeshua, estamos dirigidos a obedecer con amor y fidelidad sus enseñanzas, que fueron un reflejo a la distancia de lo que una vez fue entregado por Yahweh en el Sinaí. Eso es el camino de la ley a la gracia. Que el Todopoderoso les bendiga, familia, y les guarde en este día de Shabbat, que su misericordia repose sobre todos ustedes y les dé ese descanso en paz. Shabbat Shalom a todos. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shalom.